Buenos días, queridos hermanos. El Señor les bendiga un montón. Tengan un feliz día del Señor. Estoy muy contento y a la vez con mucho temor y temblor porque este es el último sermón de este año 2024. Y el Señor ha tenido misericordia de mí y me ha permitido compartir su palabra. ¿Ok? Les voy a pedir que en reverencia a la palabra del Señor nos pongamos de pie para poder dar lectura de nuevo a su palabra, para que sea el Señor quien hable a través de su verdad. Dice así la palabra del Señor: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón. Por tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Pueden tomar sus asientos. El título de este mensaje lo, lo titulé Un Dios fiel hacia un pueblo infiel. Porque este texto refleja un poco dos cosas a modo general sobre la fidelidad constante del Señor y nuestra infidelidad. Porque es verdad, hemos sido un pueblo infiel. Hemos sido un pueblo que constantemente va tras otros dioses. Y a modo de introducción, la infidelidad es al parecer el estándar por el cual el mundo vive. Entre más infiel tú puedes llegar a ser, según el mundo, eres mucho mejor hombre o mucho mejor mujer. La infidelidad está a la vuelta de la esquina. Las infidelidades están en nosotros, están en nuestro corazón a causa de nuestra naturaleza caída. Escuchamos de infidelidades todos los días. Escuchamos, por ejemplo, de las infidelidades matrimoniales, infidelidades de amigos que han roto el lazo de amistad, de compañeros de trabajo constantemente. En pocas palabras, vivimos en un mundo lleno de infidelidades. Pero el pueblo de Dios no ha estado exento de estas cosas. Hermanos, este año está por terminar y si miramos hacia atrás, si volvemos nuestra vista atrás, lo más probable es que nos encontremos con dos grandes verdades. En primer lugar, vamos a ver en nuestras vidas la constante fidelidad de Dios en nuestras vidas. Y en segundo lugar, las muchas infidelidades de nosotros en contra de un Dios que ha sido constantemente fiel y misericordioso. Que domingo tras domingo, por medio de su palabra, Él nos llama a ser un pueblo fiel. El Señor nos dio 52 domingos del año en el cuales nos llamaba una vez tras otra vez a serle fiel. Es probable que, por otro lado, este año hayas podido ver y experimentar y ser objeto de la fidelidad de Dios. Pudiste ver la fidelidad de Dios en las muchas aflicciones y amarguras que Dios ordenó y permitió para ti. Yo no podría decir, ¿cómo puede ser Dios quien ordena y permite mis aflicciones? Bueno, el Salmo 119, 75 nos dice lo siguiente: conozco, oh Jehová,
que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Dios, conforme a su fidelidad, ordenó aflicciones con el deseo de que podamos ser formados a la imagen de Cristo. O también pudiste experimentar o ver que Dios, conforme a su fidelidad, te dio durante todo este año tiempos de alegría, de gozo, logros. Saliste de la U, no sé. Pero estas cosas nos muestran que Dios, por medio de su providencia, ha ordenado tanto las aflicciones como las alegrías. Y todas ellas conforme a su fidelidad, conforme a su bondad. Ahora, el libro que yo escogí, el libro de Lamentaciones, si ustedes lo leen, es un libro totalmente crudo, que refleja el estado espiritual y emocional de un pueblo que le fue infiel a Dios. Si ustedes leen después en su casita los lamentos de Jeremías, van a ver a un hombre desgarrado por el pecado de su pueblo, desgarrado por la infidelidad del pueblo. Y como ya les dije, el libro de Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías, también conocido por el profeta llorón. Qué manera de llorar. Este profeta osó pedirle al Señor que ya, ¿sabes qué, Señor? Mátame. Eso tú lo puedes encontrar en Jeremías 20:17. Y también este profeta maldijo el día de su nacimiento. Ahí Jeremías 20, del 14 al 17, lo pueden leer. Y el propósito de este libro de Lamentaciones es mostrar de forma cruel y dura la destrucción de Jerusalén. También se nos muestra que el centro de gravedad del libro es la ira de Dios en contra de su pueblo. ¡Wow! La ira de Dios en contra de su pueblo. Pero que aún en medio de esa destrucción, aún en medio de esa ira, Dios fue fiel a su pacto. En Levítico 16:17 nos enseñan las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia de Dios. Y se nos muestra también cómo Judá había pecado en contra de Dios, en contra de su pacto, cómo los profetas habían advertido al pueblo sobre su pecado y la necesidad constante de volverse a Dios. Por lo tanto, ese pueblo tenía su consecuencia, recibió lo que debía recibir a causa de su desobediencia. Y la ira de Dios en su fidelidad fue derramada sobre ese pueblo. En pocas palabras, si hacemos un resumen constante de este libro, podríamos traducirlo de que este libro fue escrito en medio de un funeral, en medio de la escena más desgarradora del pueblo de Israel. Y en el primer punto, que está ahí en los versículos 19 y 20, yo le puse el recuerdo de la infidelidad del pueblo. Porque ciertamente en el versículo 19, Jeremías comienza diciendo lo siguiente: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Jeremías fue un profeta que vio con sus propios ojos la infidelidad del pueblo de Dios. Fue un profeta que lloró a causa de las muchas infidelidades de su pueblo. Escucha los primeros versos de este capítulo, en los versículos 1. Dice: yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo la vara de su furor. Él me ha llevado y me ha hecho andar en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí ha vuelto y revuelto mi mano todo el día. Ha hecho que se consuma mi carne y mi piel.
Él ha quebrado mis huesos. Si ustedes ven los primeros pasajes de este capítulo, vemos en Jeremías a un hombre que sufre las consecuencias de las infidelidades de Dios. Es como si en Jeremías se acumularan todas las consecuencias de la infidelidad del pueblo de Dios, su pacto, como si él mismo y solamente él las hubiese cometido. Jeremías pareciera, en este capítulo, sobre todo en el capítulo 3, perder absolutamente todo el sentido de la fidelidad de Dios. Él caminó dentro de las murallas de Jerusalén. Él caminó en medio de gente muerta. Él caminó en medio de gente desvalida. Y más grave aún, él vio el templo quemado hasta los cimientos. Y para el pueblo de Israel, el templo era la cosa más sagrada que ellos podían tener, porque ahí moraba la presencia de Dios. Ezequiel, cuando ve una visión del templo, ve que la nube de la gloria de Dios se levanta y se va, haciéndonos ver que ya Dios pareciera no estar con su pueblo. Y en estas circunstancias, en donde Jeremías le pide a Dios que se acuerde de su pueblo y de él. Esto es un reflejo grave de la condición moral, espiritual y económica del pueblo de Dios. Tan solamente por la infidelidad de Dios, todas las otras áreas del pueblo de Israel se vinieron abajo. En el templo ya no hay más sacrificios, ya no hay más oraciones que se pueden hacer dentro del templo. Dios había ordenado que una vez al año el sumo sacerdote debía hacer un sacrificio por el pueblo. Bueno, ya no lo hay ahora. Jeremías luego dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Jeremías apela a la misericordia de Dios por su pueblo. Apela a que Dios se compadezca a ver la aflicción y el abatimiento. En otras palabras, Jeremías apela a Dios por un pueblo absolutamente desordenado, sin sentido alguno de su existencia. Y usa dos elementos que están en el texto. Usa el ajenjo y la hiel. No sé si han probado esas cosas, pero son muy amargas al tomar y probar. Y de esta forma, y estas dos cosas nos describen lo horrible y lo desagradable que es ver la ira de Dios. Ahora podríamos decir, ¿por qué Dios lo hizo? ¿Dios lo hizo de manera caprichosa? ¿Dios lo hizo de manera arbitraria? ¿Acaso Dios es un tirano que permite que su pueblo vea la aflicción? ¿No fue Nabucodonosor quien asedió a Jerusalén y se lo llevó cautivo por 70 años? Detrás de Nabucodonosor estaba la mano de Dios. Porque en Jeremías, en muchas ocasiones, cuando Dios se refiere a Nabucodonosor, lo llama mi siervo. Mi siervo. La mano de Dios era quien estaba afligiendo al pueblo de Dios. Nabucodonosor fue simplemente un instrumento para llevar el juicio de Dios. Jeremías, al reconocer que Dios está detrás de todo esto, tiene memoria de la infidelidad del pueblo hacia Dios. Él sabe que su memoria lo lleva a recordar
que Dios es fiel al juzgar y castigar a esa nación que se ha olvidado completamente del pacto que Dios les había dado para que lo pusieran por obra, para que lo obedecieran. Pero ellos hicieron todo lo contrario. Ellos, al igual que nosotros, nos hemos, y disculpen la palabra que voy a usar aquí, nos hemos prostituido con otros dioses en pleno siglo XXI. ¿Qué dioses podemos ver? ¿Dios del dinero? ¿El Dios de la fama? ¿El Dios de nuestro propio yo? ¿El Dios del sexo? ¿El Dios de nuestros estudios? Como si toda la vida girara en torno a nuestro estudio. Como si toda nuestra vida girara en torno al dinero. Hemos edificado nuestros propios altares, hermanos. No hemos guardado la palabra del Señor. Si tú miras para atrás en este año ya que se va, lo más probable es que sean más constantemente las infidelidades hacia el Señor que tu fidelidad a Dios. No hemos obedecido a sus mandamientos. Hemos profanado el día del Señor. Sí, el día del Señor, hermano, es el día del Señor. El día del Señor lo ordenó al Señor para que se guarde de una manera santa. Me van a disculpar, pero el día del Señor no es el día de la familia. No, es el día del Señor. Y en familia nosotros lo guardamos. Yo creo que Ezequiel 16:25 va a resumir un poco nuestra condición y la condición del pueblo de Dios en el tiempo de Jeremías. Ezequiel nos dice lo siguiente: al término de todo camino construiste tales lugares, convertiste tu belleza en algo detestable, ofreciendo tu cuerpo a todo el que pasaba, en continuos actos de prostitución. Esa era la condición del pueblo de Dios. Y esa es nuestra condición. ¿Acaso estos no son motivos suficientes para que Dios, que es infinitamente santo, justo y fiel a sí mismo, nos abandone y deje de ser nuestro buen Padre y Señor? Estas son razones suficientes. Hermanos, piensa por un momento en tu infidelidad más pequeña que se te haya pasado por la mente, más pequeña. Bueno, esa infidelidad más pequeña es suficiente y fue suficiente para enviar a Cristo a la cruz o a nosotros al infierno. Así de santo es el Señor, así de justo es el Señor. ¿Será estos motivos suficientes para que Dios nos envíe al lugar donde solo hay quebranto y crujir de dientes? Hermano, quizás la palabra del Señor un día, mucho más probable es que pensaban que haya sido una palabra de refrigerio, de ánimo, va a terminar el año, ¿no es cierto? Queremos empezar con las mejores disposiciones. Pero la palabra del Señor es la palabra del Señor. Y lo que estaba en juego en ese entonces, en los tiempos de Jeremías y en nuestros tiempos, el día de hoy, es el honor y la gloria del Señor, su fidelidad, su santidad, su nombre. Dios no está en ningún sentido obligado a hacernos fieles, en ninguno. Él no está obligado a mostrarnos su bondad. Él no está obligado a mostrarnos su misericordia.
Él no está obligado a derramar su gracia que perdona, porque no lo merecemos. El pueblo de Israel no lo merecía. Ellos no tomaron las advertencias de los profetas de Dios que constantemente les decían al pueblo que se volvieran de sus caminos y se volvieran al Señor. Y no solamente un volver en el sentido de girar en torno a Él, sino que toda su vida se volviera al Señor. ¿Merecemos nosotros que Dios sea fiel? ¿Cuántas veces en este año hemos sido infieles a Dios? Y sin embargo, querido amigo, hermano, Él nos hizo despertar cada mañana del año que se va. Y en cada momento el Señor te sostuvo como el buen pastor, Señor y Dios. Esta es la condición del pueblo de Dios. Y probablemente esta es la condición de nuestro tiempo. Y Jeremías dice lo siguiente: mi alma está abatida dentro de mí. Jeremías era un hombre que amaba a Dios, que le era fiel a pesar de sus muchas quejas, porque si hubo un profeta que se quejaba constantemente delante de Dios, era Jeremías. Pero como vemos en el libro de Jeremías y en las 4 oraciones de lamentaciones que están en el libro, Jeremías podía perfectamente estar en ese estado de aflicción y desconsuelo. Lo más probable es que Jeremías haya preguntado en medio de toda la calamidad, ¿dónde está el, el Dios y el Señor del pacto? ¿Dónde están las misericordias que Dios prometió a su pueblo y que aún promete el día de hoy? ¿Dónde están? Y finalmente podríamos decir junto con Jeremías, ¿dónde estás, Señor? Al parecer está todo perdido. Nuestras oraciones ya no ascienden a Dios, así como las muchas oraciones del pueblo que Dios, en ese contexto tan desolador, elevó al Señor. Pareciera que Dios cerró sus oídos a las oraciones de su pueblo. Pero hermanos, no está todo perdido. Pareciera, pero no lo está. Y el segundo punto dice lo siguiente: las misericordias del Señor y su fidelidad impiden nuestra consumación. Jeremías dice lo siguiente: esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Al igual que Job, porque Job dice algo muy interesante, dice, aunque él me mate, en él esperaré. Jeremías parece volver en sí, como que hay un lapsus en su memoria, en su mente, y en una extraordinaria expresión de fe en las inmutables misericordias y fidelidades de Dios, él exclama, prorrumpe en alabanza al Señor. Él reconoce las grandes bondades de Dios, las infinitas misericordias y sus constantes fidelidades. Pero ¿qué clase de misericordia es esta a la que apela el Jeremías? Si estaba todo perdido, si el pueblo de Israel ya no tenía razón de ser, si su Dios lo había abandonado. Podríamos decir que la fidelidad de Dios es la disposición del Señor de tener siempre presente su pacto.
y el cumplimiento de todas sus promesas que Él ha hecho a su pueblo. Esta fidelidad de Dios es de una importancia tremenda para el pueblo de Dios. Constituye para ellos la base de toda su confianza en el carácter de Dios, puesto que este es el fundamento de su esperanza y la causa de todos sus gozos, la fidelidad de Dios. Les da valor de seguir adelante a pesar de todos sus fracasos y llena sus corazones con exultantes anticipaciones de la gloria venidera. Por su fidelidad Dios nos hace seguir adelante, no tal cual como somos, a pesar de cómo somos. Aun cuando este pueblo de Dios sienta profundamente el hecho de haber perdido cualquier tipo de derecho a todas las bendiciones de Dios. Jeremías ahora puede con gozo en su corazón ver la fidelidad de Dios, aún en medio del castigo de la destrucción de su pueblo. Hay una nueva esperanza en medio de sus densas, en medio de las densas nubes negras de la ira del Señor. Jeremías reconoce la lealtad de Dios a su pacto. De hecho, el término hebreo usado en este contexto es la palabra Hesed, que se usa para describir estas misericordias constantes del Señor. Y en este contexto se usa para darle sentido de lealtad y devoción, especialmente en el contexto de pacto en donde el autor de ese pacto es Dios. En otras palabras, es por la fidelidad de Dios, como dice Jeremías, no hemos sido consumidos. Hay otras versiones que dicen no hemos sido destruidos. Y la razón por la cual Dios no ha dejado de ser fiel a su palabra, a su pacto, a su verdad, a su pueblo, es simplemente porque Él es Dios. Y para que Dios sea infiel tendría que dejar de ser Dios, cosa que es imposible. Ahora tenemos una esperanza viva por la cual nosotros no somos destruidos, queridos hermanos. En nuestro corazón hay una esperanza de no ser consumidos por la ira de Dios, porque fue otro quien soportó la ira de Dios. El justo por los injustos, el santo por los pecadores. Dios es fiel a su pacto, cuyas promesas son tan firmes como una roca. Como bien lo dice Deuteronomios 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda su pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Más adelante Jeremías nos hace ver la razón por la cual él podía ver el sol cada mañana. Y es que las benditas y llenas de gracia, misericordias del Señor son nuevas cada mañana, se renuevan cada mañana. Son nuevas porque de su trono descienden las más grandes muestras de su amor, de su compasión, de su misericordia, de su fidelidad. Al ser la misericordia del Señor nueva cada mañana, es un reflejo de que Él recuerda que bajo juramento y por su propio nombre promete estar todos los días de nuestra vida con nosotros, por nosotros y en nosotros. Como bien lo dice el Salmo 36:5, Jehová grande hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes.
Por la misericordia del Señor nosotros podemos respirar. Por la misericordia del Señor nosotros podemos ver su constante fidelidad, su constante amor y cuidado. Y Jeremías, en este segundo punto, termina diciendo, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. En él esperan los desamparados, en él esperan los abatidos de corazón, en él espera su pueblo perseguido, y en él espera nuestro corazón, porque como bien Pedro le dice al Señor Jesucristo, ¿a dónde más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde más iremos, hermanos, en este nuevo año que ya va a comenzar? Al Señor Jesucristo. Él es nuestra roca, Él es nuestro sustento. Tu sustento no son los estudios, tu sustento es el Señor, el creador del cielo y de la tierra. Y al esperar nosotros en Él, nuestro corazón, nuestra alma debiese cantar de su bondad. Canta de bondad cuando Dios te afligió este año que pasó. ¿Le diste gracias a Dios por cada aflicción? Tengo que reconocer, cuando me entraron a robar, se llenará de risa tu corazón al ver al gran Dios fiel, exaltado hoy hasta los últimos días de nuestras vidas, en tu vida, en tu corazón. Espera en Él, querido y amado hermano. Su trono, que fue abierto por nosotros, por el Hijo de Dios, vamos y postrémonos delante de Él, delante del Cordero de Dios, y alabemos a Dios por su fidelidad. Alabemos al Señor por su constante fidelidad a su palabra. Y el último punto es, Dios es bueno y será bueno y fiel hasta el último día de nuestras vidas. Bueno es Jehová a los que en él esperan. El alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Jeremías termina esta gran memoria de la fidelidad de Dios enseñándonos la bondad de Dios sobre aquellos que esperan pacientemente. Pero ¿cómo podemos esperar de manera paciente en medio de una aflicción, tribulación? ¿Cómo el pueblo de Dios pudo esperar 70 años en cautiverio y ver la promesa de Dios cumplida de que Él, por medio de su siervo Ciro, los iba a devolver a su tierra? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podemos esperar? Debemos esperar en silencio. Debemos esperar reconociendo que no merecemos la fidelidad de Dios. Debemos esperar con paciencia en medio de la tribulación. Debemos esperar cada día de nuestras vidas para que solo Dios y solo Dios tenga memoria de su pacto y nos haga ver su fidelidad constante. Hermanos, que el otro año que ya viene, no soy mucho de hacer compromisos porque siempre los rompemos, pero que este año podamos ser fieles a Dios. Vemos amigos que se van, amigos que vienen.
hermanos que ya no están con nosotros y hermanos que aún permanecen con nosotros. Que en cada cosa nosotros podamos ser y hacer según la voluntad del Señor. Que todas nuestras vidas puedan ser vividas para la gloria de Dios. Que busquemos el reino de Dios y su justicia con todo nuestro corazón. Porque las añadiduras, hermanos, ya están garantizadas por Cristo, conquistadas por Él al ganarlas por su muerte y su resurrección. Dios es fiel y nosotros infieles. Que el Señor les bendiga grandemente y tengan recuerdo de esto. Hoy día a medianoche, ¿no es cierto? Nos vamos a dar el abrazo de Año Nuevo, vamos a compartir una rica cena, ¿no es cierto? Pero no se olviden que hoy es el día del Señor. La cena de Año Nuevo no es lo principal. Nuestras familias no son lo principal. Que pueda quedar guardado en nuestro corazón las bondades y fidelidades del gran Señor. Que el mismo Dios esculpa en cada corazón y mente quién es Él, cómo Él fue fiel en todo tu caminar en este año. Que el Hijo Jesucristo pueda caminar con nosotros, que podamos caminar con Él, que podamos anhelar un corazón que quema al Señor, que podamos tener un corazón que ame al Señor, que el Señor pueda quitar de nuestro corazón cada soberbia, cada orgullo de nuestro corazón y podamos ser sustentados por la obra del Espíritu del Señor. Oremos. Señor, gracias. Gracias, oh Dios, porque sin lugar a dudas, oh Dios, debemos reconocer, Señor, nuestra infidelidad. Debemos reconocer, Señor, que hemos sido un pueblo infiel. Hemos sido un pueblo, Señor, que no te ama como tú quieres que nosotros te amemos. Y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que tú perdones, Señor, nuestros pecados, nuestras infidelidades. Que tú puedas entronarte en nuestro corazón en este año que viene. Que podamos ser sustentados por tu palabra y tu espíritu, Señor. Y que podamos cada día de nuestras vidas, Señor, hasta que tú vengas, cantar y agradecer por las bondades del Señor. Tus bondades, Señor, tus misericordias. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.